Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para enteraros de todo, todo sobre vuestras series y parejas favoritas. Espero que tu copyright y todos increíblemente bien, con energía para una buena dosis de salseo y cotilleo del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Su loabu copyright is adivinado por el título. Vamos a hablar del supuesto debate arrasador entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Un tema que, la verdad, nadie se esperaba. Bueno, quizás algunos pero el nivel de intensidad ha sido sorprendente. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio y a analizar todos los detalles jugosos, quiero pediros, como siempre, que si aún no lo habu copyright is hecho, os suscribáis al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarme de que no os perdéis ninguno de mis videos. Además, encontrar copyright is contenido exclusivo, noticias frescas y análisis profundos sobre todo lo que os apasiona. Asu que ya sabu copyright is, dadle al botón superíndice 3N de suscribirse y activad la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Os prometo que no os vais a arrepentir. Bien, ahora pongamos manos a la obra. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿de qué copyright debate estamos hablando? ¿Qué copyright ha pasado entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin que ha generado tanto revuelo? Para entender el contexto, tenemos que recordar que Hande y Kerem, además de ser talentosísimos actores, fueron una pareja muy querida por el público gracias a su química innegable en la exitosa serie Senu con diéresis al capimi, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad, alimentando a UNMU, la pasión superíndice 3N de sus fans, quienes los bautizaron cariu más menos osamente como Anker. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin y la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Esto, obviamente, causó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre sus seguidores, quienes aún mantenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Y aquí es donde empieza a complicarse la historia. Desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, centrado en sus proyectos profesionales. Pero como sabu copyright is, los medios y los fans siempre al acecho, buscando cualquier pista o seu más menos al que revele algo sobre su relación superíndice 3N pasada o presente. Y aquí es donde entra en juego el supuesto debate arrasador. No se trata de un debate público y formal, con micro superíndice 3 fonos y maras. Bien, es una serie de rumores indirectas, declaraciones cruzadas y reacciones sutiles que han sido interpretadas por los fans y los medios como una especie de confrontación superíndice 3N velada entre ambos. ¿De qué copyright se trata específicamente? Bueno, hay varias teorías. Una de las populares tiene que ver con el motivo de su ruptura. Aunque nunca se ha revelado la razón superíndice 3N oficial, se han barajado diferentes superíndice 3 tesis, desde diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades profesionales hasta la presión superíndice 3N medio utica y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. Algunos fans incluso especulan con la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas, aunque esta teoría nunca ha sido confirmada y se basa en rumores y conjeturas que en hechos concretos. Lo que es cierto es que a partir de su separación superíndice 3N, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande, por ejemplo, ha sido relacionada con el actor turco Kaan Yildirim, mientras que a Kerem se le ha visto en compau más menos ua de diferentes mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada de manera oficial. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cada vez que alguno de los dos es relacionado con alguien las redes sociales se incendian con comentarios, debates y especulaciones sobre si el otro es celoso, dolido o simplemente indiferente. Por ejemplo, cuando salieron a la luz las primeras imágenes de Hande con Kaan, muchos fans interpretaron ciertos comentarios de Kerem en entrevistas como una indirecta hacia su expareja. Algunos incluso llegaron a afirmar que Kerem se mostraba visiblemente afectado por la nueva relación superíndice 3N de Hande. Profundicemos en este punto. Se analizaron entrevistas antiguas y se buscaron patrones en el lenguaje corporal y las respuestas de Kerem.
Expertos en lenguaje no verbal fueron consultados para dar su opinión sobre si las reacciones de Kerem podrían interpretarse como celos o tristeza. La conclusión fue ambigua, ya que las interpretaciones variaban, pero la percepción generalizada en redes sociales apuntaba a que Kerem no estaba completamente indiferente ante la nueva relación de Hande. De la misma manera, cuando Kerem ha sido visto en compa más menos UA de otras mujeres, algunos fans han argumentado que Hande ha reaccionado de forma similar, mostrando una actitud distante o incluso publicando mensajes en sus redes sociales que podrán interpretarse como indirectas hacia su expareja. En este caso se rastrearon las publicaciones de Hande en Instagram y Twitter, buscando mensajes crípticos o fotografías que pudieran interpretarse como una respuesta a las apariciones públicas de Kerem con otras mujeres. Se encontró, por ejemplo, una historia de Instagram con una frase sobre dejar ir, que fue ampliamente interpretada como una indirecta. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de interpretaciones son subjetivas y pueden estar influenciadas por el deseo de los fans de ver una conexión donde quizás no la haya. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y no hay ninguna prueba concreta de que exista un debate arrasador entre Hande y Kerem. Es posible que simplemente sean dos personas que han seguido adelante con sus vidas y que es tu copyright N intentando mantener la cordialidad y el respeto mutuo, a pesar de su ruptura. Sin embargo, la intensidad de las reacciones de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N ha creado una narrativa de confrontación superíndice 3N que, aunque no sea del todo real, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy queridas y con una gran base de fans en todo el mundo. Esto significa que cualquier cosa que hagan o digan es analizada al detalle y puede ser interpretada de diferentes maneras. El poder de las redes sociales en la amplificación de estas interpretaciones es innegable. Cada tuit, cada comentario, cada me gusta se convierte en objeto de análisis y debate, creando un eco que a menudo supera la realidad de la situación. La presión que esto ejerce sobre las celebridades es considerable, ya que se ven obligadas a navegar en un mar de expectativas y especulaciones constantes. En este sentido, es importante tener una visión superíndice 3N crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es muy fácil caer en la trampa de interpretar cada gesto o palabra como una indirecta o una seu más menos al de conflicto, cuando en realidad puede que no haya nada de eso. La objetividad es clave para evitar alimentar narrativas que no tienen base en la realidad. Lo que es innegable es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem sigue generando interu copyright S y curiosidad entre sus fans. A pesar de su separación superíndice 3N, muchos aún su más menos han con verlos juntos de nuevo y siguen buscando cualquier indicio de que pueda haber una reconciliación superíndice 3N en el futuro. Este fenómeno no es exclusivo de Anker. Parejas de ficción que trasladan su romance a la vida real y luego se separan suelen generar este tipo de reacciones apasionadas por parte de sus fans. La conexión emocional que se crea a través de la pantalla es poderosa y puede dificultar la aceptación de la realidad de la separación. Pero seamos realistas, es poco probable que esto ocurra. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y han dejado claro que su relación superíndice 3N ha terminado. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado oportunidades en el extranjero, buscando expandir su carrera a nivel internacional. Ambos están demostrando que pueden tener éxito por separado, lo cual refuerza la idea de que su relación ha quedado en el pasado. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Que el supuesto debate arrasador entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsinezmi es una construcción superíndice 3N medio ultica y una fantasía de los fans que una realidad tangible. No hay pruebas concretas de que exista una confrontación superíndice 3N real entre ambos, y es probable que simplemente es tu copyright N intentando seguir adelante con sus vidas después copyright S de su ruptura. Sin embargo, la maquinaria del espectáculo y la sed de los fans por información crean un caldo de cultivo perfecto para este tipo de rumores. Sin embargo, la intensidad de las reacciones y las especulaciones demuestran el gran interu copyright S que sigue generando su relación superíndice 3N entre sus fans. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, siempre habrá quienes mantengan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N en el futuro. El ¿y si? Es una pregunta que seguirá rondando la mente de muchos, alimentada por la nostalgia de lo que fue y la idealización de lo que podría haber sido.
Además, la cultura del shippeo en las redes sociales, donde los fans invierten emocionalmente en la idea de una pareja, juega un papel importante en este fenómeno. Los fans de Anker no solo idealizaron su relación, sino que también crearon una comunidad en línea donde compartían sus fantasías y teorías sobre el futuro de la pareja. La separación rompió esta comunidad y dejó a muchos fans sintiéndose perdidos y desilusionados. De ahí la persistencia en buscar señales de un posible reencuentro. En resumen, hemos explorado a fondo el supuesto debate entre Hande y Kerem, analizando los rumores, las indirectas y las reacciones que han generado tanta controversia en las redes sociales. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque no hay pruebas concretas de un conflicto real, la intensidad de las especulaciones demuestra el gran interu copyright ese que sigue generando su relación superíndice 3n entre sus fans. Es un ejemplo perfecto de cómo la cultura de las celebridades, las redes sociales y la inversión emocional de los fans pueden crear una narrativa que a menudo distorsiona la realidad. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis a fondo del supuesto debate arrasador entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. De verdad, valoro muchísimo vuestro apoyo y vuestra participación superíndice 3n en este canal. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Creo copyright es que realmente existe un debate entre Hande y Kerem? ¿O pensáis que todo es una construcción superíndice 3n mediática? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras teorías y vuestras opiniones. Y no olvido copyright y interactuar con los comentarios de los demo s. Y por supuesto, si os ha gustado el video, dadle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Compartid este video con vuestros amigos y familiares que también copyright sean fans de Hande y Kerem. Y sobre todo, no olvido copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Recordad que aquí encontrar copyright es contenido exclusivo, noticias frescas y análisis profundos sobre todo lo que os apasiona. Asu que ya sabu copyright is dadle al voto superíndice 3n de suscribirse y unid vuestras fuerzas a esta gran comunidad. Nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta pronto y que tengáis un día maravilloso.